Muy buenas noches, doctor. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, doctor, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros. Vamos a dar un pequeño lapsus de tiempo para que se incorporen el resto de compañeros, por lo menos la mayoría, para dar alguna información que tenemos que dar sobre el tema de la titulación como tal. Ya tuvimos esta semana dos reuniones y quisiera que esté la mayoría para explicar esto una sola vez. Bueno, compañeros, iniciemos. Daré 5 minuticos. Ya está un número ya considerable de maestrantes. Buenas noches con todos. Antes de iniciar lo que corresponde al encuentro de hoy, bueno, está pendiente lo que conversamos la semana anterior sobre las decisiones que han tomado los asesores y, bueno, la dirección de la maestría también, sobre algunos cambios en cuanto a proyectos o temáticas de proyectos, variables de proyectos, que en algunos casos son particularmente algunos asesores, ¿no? Bueno, en esa reunión, no quiero entrar en mucho detalle, pero en esa reunión
tuvieron una posición que yo, bueno, no puedo decir que la haya compartido netamente, pero ellos establecieron sus fundamentos. Voy a poner ejemplos concretos. Ejemplo, el profe Hamilton, con los trabajos que estaban dirigidos a la confección de la guía en los tres niveles, él me manifestó que particularmente con los que conversó, no supieron, así me dijo, no supieron sustentar o no supieron establecer el por qué esa investigación tendría que ser analítica. O sea que el criterio de sus asesorados en ese sentido no logró convencerlo a él de por qué tendrían que ser analítica, por lo tanto él eh, vio más pertinente hacerlas de manera correlacional y me explicó cuál era su plan, ¿no? Para que éstas se transformaran en correlacionales. Y bueno, el profesor tiene una idea bastante clara de lo que quiere hacer con sus asesorados y por lo tanto también eso ya es competencia de él y potestad, como dije en la semana anterior, de cada uno de ustedes el estar de acuerdo o no en estas modificaciones. Eso por un lado. Los otros han sido cambios menos significativos. El caso del profe Mejía, el caso del profe Edwin, que lo que ha propuesto de los ejemplos que tomamos en esa reunión de trabajos o de proyectos, están más bien dados a cambios en cuanto a instrumentos, o sea, no son cambios sustanciales, sino cambios, en algunos casos modifican un poco una variable, en el caso del profe Mejía, pero la investigación, o sea, se mantiene la mayor parte del contenido del proyecto sigue siendo útil. Ahí tenemos vamos a decir, una discrepancia en cuanto a la percepción. Yo planteé mi punto de vista, pero mi punto de vista no fue mayoritario, o sea, fui yo solo y los otros compañeros tienen otra perspectiva, otra visión del tema y por lo tanto, bueno, predominó el criterio de ellos. Pero yo seguía sustentando y lo sustenté con documentos, pero ellos alegaron otras cosas que los proyectos de la titulación uno y lo dice muy claro en el documento incluso de la propia maestría, los documentos de la titulación uno los proyectos, son proyectos que no se deberían modificar porque ya fueron evaluados. Entonces, si modifican los proyectos o los temas de los proyectos para la titulación 2 ya estaríamos evaluando en titulación 2 elementos que no vimos en ningún momento, o sea, que no se han calificado, que no pasaron por nadie, solo por el criterio del asesor bueno, en esta semana, no sé cómo harán, porque recién están nombrados de manera oficial, aunque algunos ya han establecido grupos de trabajo desde la semana anterior, que eso está bien, ¿no? Adelantando y ganando tiempo. En conclusión, se pretende que la mayoría de estas investigaciones de tipo correlacional se trabajen, o sea, se apliquen, mejor dicho, en un rango de unas 8 semanas mínimo. Y bueno, no creo que puedan pasar de las 12 semanas por las mismas exigencias que tiene la materia como tal. Y de eso es lo que voy a hablar en un segundo momento, si es que alguien quiere argumentar o agregar algo respecto a lo que estoy planteando. Puede hacer la mano y participar, y si no, pues damos por concluido esto. En todo caso, resumir que los asesores, como digo, su potestad es trabajar la aplicación de los proyectos, pero ellos entendieron de otra manera el tema y bueno, van a hacer sus adecuaciones, sus recomendaciones, sus modificaciones, que para eso son asesores, ¿no? Pero como digo, aquí tenemos puntos de vista diferentes
y el mío, desgraciadamente, pues no fue el que predominó, que debería, ¿no? Pero no predominó. Entonces, va a haber más contradicciones. Aquí se lo digo con toda claridad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la mitad del grupo se va a ir por artículo. Entonces, ahorita van a presentar, todavía no tengo el documento, por eso no se los puedo mostrar, van a presentar un formato estandarizado de artículo científico para trabajarlo desde la materia y cumplir los avances del artículo científico basado en ese formato genérico para todos, ¿no? Que todos van a tener que hacerlo por ahí. Y la parte bonita es que con su asesor, en dependencia de la gestión que se haga para ver en qué revista van a publicar, pues la mayoría de las revistas tienen formatos muy particulares y definitivamente les va a tocar adecuar el formato genérico para evaluar la asignatura. Escuchen bien, una cosa es la asignatura, otra cosa es lo que le va a pedir la revista para aceptar ese artículo, porque así se ha definido que se trabaje de esa manera. Eso, bueno, nunca se habló, eso se habló recién. Yo no lo sabía, me estoy enterando, por eso les digo, no tengo todavía ni el documento por el cual nos vamos a orientar para trabajar los diseños de artículo dentro de la materia. Escuchen bien, dentro de la materia. Ya para el tema de la publicación es algo que tendrán que ustedes definir con su asesor o con la gestión que ustedes mismos hagan para publicar. Andrea, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Doctor, justamente en el tema que está comentando en este momento, yo consideraría que sería, o sea, la verdad que para mí se complicaría un trabajo doble, la verdad, doctor. O sea, como maestrante, porque sería hacer un formato impuesto por la universidad para aprobar una materia y en realidad usted como manifiesta dentro de las revistas, cada revista tiene ciertos parámetros que nosotros cumplimos. Entonces, yo no sé si es que sería una opción que se nos de que nosotros avancemos con el formato de la revista mismo, porque el trabajo, más que todo el de la discusión y lo de los resultados, es lo más importante dentro del artículo y sabe que eso lleva, bueno, tocaría manejarlo por el tema de tiempo. Y yo creo que también tenemos también materias adicionales, nos falta yo mi trabajo de investigación lo voy a aplicar en el tema que nos falta todavía, las prácticas en trabajo extraescolar, ahí será donde se va a aplicar mi trabajo y no va a ir de 8 semanas, entonces, porque vamos a hacerlo en las horas que nos están planteando mismo como la universidad nos está pidiendo para completar las horas de vinculación. Entonces yo en realidad sí me pongo un poquito a pensar porque Se corta, Andrea, se corta el audio. No te estoy escuchando ahorita. No, no te estoy escuchando ahorita. Se corta. No sé si ustedes me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, doctor, está escuchando. Sí, doctor. A usted sí, profe, a la compañera no. Bueno, no, ya cerré el audio. Bueno, a ver, les comento, compañero. Bueno, yo pienso igual que Andrea, ¿no? Yo siempre pensé que la parte del artículo la trabajaríamos de la siguiente manera. O sea, ustedes con su asesor ubicarían una revista, la revista les envía el formato en el que aceptan la publicación y tendríamos que hacer las entregas de los insumos individualmente, pero particularmente también, ¿no? O sea, si una revista pide un formato, digamos, a Paul va a presentar los avances de su artículo de acuerdo a ese formato. Y si otra revista le pide a Castro que presente los avances, o sea, que presente su artículo en otro formato, Castro me va a presentar a mí los avances del artículo en ese formato, que es lo lógico, ¿no? Yo no sé, yo le veo una lógica, porque lo otro, como bien dice Andrea, es trabajar doble, eso no tiene sentido.
Además, yo voy a estar evaluando algo en la materia que no se va a corresponder exactamente con la forma en la que ustedes van a presentar para titularse. Entonces, ahí hay una contradicción, pero aviso que esto no lo inventé yo, ni lo definí yo, ni siquiera lo propuse yo. Estos son ya disposiciones que vienen desde la dirección de posgrado. Entonces, ni siquiera es el director de la maestría, o sea, ya eso viene orientado desde posgrado. Y tenemos que suscribirnos a lo que nos orientan, compañeros. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no, incluso ustedes. En todo caso, ustedes tienen más voz probablemente que yo en conversar esto con su tutor y definir cómo van a hacer estos avances, porque desde la perspectiva de los tutores, ellos la van a hacer, entendí yo, a partir de lo que la revista le plantee, vean, con el tutor, pero con la materia se va a hacer a partir del genérico que va a remitir posgrado. Eso va a complicar aún más las cosas. Yo me iba a ir por la variante fácil, o sea, la variante fácil es igual lo mismo. Voy a explicar esto ahora cuando presentemos eh, el sílabo, que quería explicarle algunas cosas de cómo van a ser las entregas de los avances en cada una de las unidades. Entonces, compañeros, solo pongo esto en conocimiento, no estoy diciendo ni bueno ni malo. Ahí, desde mi perspectiva, mi criterio personal, creo que esto es innecesario, pero así funciona. Y eso con relación a los que se van por artículo, que es la mitad del grupo. Particularmente, bueno, con los míos tengo que yo asumir lo mismo, o sea, los que están haciendo trabajo conmigo, creo que tengo 3 de tesis y 2 de artículos. Pues con el artículo ya particularmente lo vamos a ver nosotros en una sesión de trabajo aparte. Ahora, el trabajo con el grupo. A ver, y no sé si a Andrea se le quedó la mano levantada o es que quiere seguir argumentando algo. Sí, Doc, tengo un poquito mala conexión. Doc, no, sí, justamente eso quería ver cuál sería nuestra posición como estudiantes al poder de nosotros dar no sé, de conversar, de que se nos dé la posibilidad de poder nosotros avanzar de nuestro artículo con formato de revista, porque también veo un poco al tema de que si nos imponen a nosotros un formato, la universidad puede hacer que yo voy a hacer cosas que no me corresponden al formato que yo voy a trabajar. Eso seguro. Exactamente. Y otra situación es que es mucho trabajo para la carga, que también no solamente vamos a estar haciendo titulación, tenemos materias adicionales y tenemos encima las prácticas de vinculación que todavía tenemos pendientes algunas horas. Tenemos trabajo, entonces son muchas cosas en las que nosotros también somos personas adultas con responsabilidades adicionales a las académicas. Y también otra situación que la verdad no le había comentado y creo que se debe considerar que nosotros cada uno tenemos nuestros diferentes tiempos en cómo vas a aplicar Sí, nuestra sí, investigación. Tal vez habrá compañeros sí, que ya la están aplicando. Yo la voy a aplicar en junio, tal vez otro compañero la va a aplicar en julio. Entonces yo creo que el tema sí sería factible que sea bien flexible en el tema, porque, o sea, yo estaba viendo, dice, el tema de resultados, presentar los resultados en titulación, profe, pero mi investigación, yo ya más o menos mi proyección es tener mis resultados en julio. sí, sí, Entonces yo yo voy a presenté hablar de los eso, Andrea, resultados en yo voy a julio hablar de eso bien ahora. real. Sí, yo voy a hablar de Entonces sí eso. sería bueno, profe, que nos considere y que nos puede guiar usted Sí, para que sí, nosotros también, o sea, es para nosotros más trabajo, o sea, más trabajo, tener un formato que la verdad pueda que nos ayude o no nos ayude a la revista, pero nosotros tenemos que salir con lo de la revista y eso va a ser el que nos va a dar la pauta para graduarnos. Entonces yo creo que eso, lo que le decía, o sea, nosotros somos personas con responsabilidades también adicional a lo académico y cargarnos de más trabajo, creo que sí se nos complica. Bueno, a mí personalmente, yo hablo por mí, sí se me complica. sí, a ver, voy en esa parte. Vamos por parte, Andrea. A ver, yo ojalá haya entendido mal, ¿no? Pero por eso, vamos a esperar a que llegue el documento. A ver, si el documento es una guía
para orientar la construcción del artículo, ¿sí? A ver si es un documento solo de orientación y no es una exigencia de que estructuren los artículos bajo un formato. Por eso les digo, a ver, no nos precipitemos, vamos a esperar a que llegue el documento y conversamos eso. Y después yo creo que a través del presidente en paralelo se le puede hacer algún tipo de sugerencia al director de la maestría o al consejo consultivo respecto a esto. Pero bueno, el artículo, como digo, todavía se puede dar un poquito de tiempo, todavía, porque sí estamos amplios con esa parte de tiempo para la presentación del artículo. Y el artículo en realidad sale de la investigación, por lo tanto, o sea, ya se puede empezar a hacer, ¿no? Ya se puede empezar a hacer pequeñas partes del artículo, ya se pueden empezar a construir, pero es bastante rápido una vez que uno tiene la investigación completa. O sea, no me genera preocupación a mí el tema de los artículos porque, como tú dices, más que todo es sujetarse a los formatos particulares de cada medio de publicación. Y eso ustedes lo van a consensuar con sus asesores. Entonces, ahí yo no creo que vaya a haber grandes problemas. Realmente no creo que vaya a haber grandes problemas. Lo que me preocupa es la idea de que impongan un artículo genérico que haya que presentar los avances en ese formato, porque si no hay que presentar avances en ese formato, si solamente es algo orientativo para que yo les dé a ustedes, digamos, un patrón de cómo construir el artículo, o sea que ya no sería lo que yo tengo planificado en la materia, sino que tendría que planificar sobre lo que me van a orientar ahorita, que creo que se demoraron un poquito en eso, ¿no? Si lo iban a hacer tendría que haber sido antes, pero bueno. Si es así, o sea, bueno, esperemos ya, no vamos a hacer especulación sobre esto. Ahora, lo que tú decías de las investigaciones, Andrea, yo creo que eso es muy pertinente. Ah, yo creo que Andrea se desconectó. Bueno, yo tengo eso previsto. Ahora les voy a compartir, si nadie más tiene nada que decir. Ya, vamos a compartir, compañeros. Un segundito, me permiten compartir el sílabo y de eso voy a explicar ahora para que estén tranquilos. Verán, bueno, ahí está el sílabo, ¿no? El sílabo en la unidad 1, como Andrea decía, se refiere hasta dentro de los productos acreditables. Se refiere, déjame ver si esto quiere bajar. Ay, caramba. Llega hasta los resultados, ¿no? El análisis, los criterios de los resultados. Hasta la discusión creo que llega. Chuta, esta computadora ahora no sé qué le pasa. Vamos a ver aquí los contenidos, a ver si sale mejor. Ajá. Construcción del artículo científico, tabulación, procesamiento de la información, construcción del análisis de los resultados y la discusión. O sea, se supone que debe llegar hasta aquí, hasta la discusión, pero como bien dijo Andrea, los tiempos, según el tipo de investigación y lo que se va a investigar, los tiempos cambian, varían, no son los mismos para todos. Y eso yo lo sé. Y como yo sé eso, no voy a ser, vamos a decir, rígido en esto. Simplemente van a presentar los avances que tengan esto. Si no han terminado el análisis de los resultados, presentarán el test preliminar, ¿no? Lo que tengan. Y obviamente, si no terminan el análisis de los resultados, no va a haber discusión todavía. Y yo eso lo voy a tener en cuenta porque no le voy a quitar puntos por algo que, o sea, que no tiene sentido, porque no hay lógica en eso de nada. Y ya que estamos en el sílabo, vamos a irnos a la unidad 2 un momentito. La unidad 2, señores,
bueno, la 1 prácticamente es todo. La 2 es súper simple, ¿no? Conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos y los índices. Los anexos los tienen parcialmente construidos, es seguir aportando. La bibliografía, lo mismo. Y los índices, pues ya los tienen prácticamente definidos, quizás algunos cambios que obviamente obedecen a las partes de la investigación que no son del proyecto. A ver, en el índice, ¿qué tienen que modificar? Se elimina problemática, se elimina justificación, se elimina objetivo. Y todo eso se integra en la introducción. Recuerden que hay una guía también para el trabajo de integración. Hay una guía. Usted tiene que construir la introducción por esa guía, que, como le digo, es la condensación de la problemática, la justificación y los objetivos, bueno, y algunos argumentos más que pueden incluir ahí, ¿no? Desde el punto de vista valorativo, teórico, metodológico. Entonces, señores, la segunda unidad, muy simple, hasta aquí en contenido. Es casi nada de los contenidos, es explicarle a ustedes en la segunda unidad cómo se construyen las conclusiones y las recomendaciones con términos adecuados, a qué tienen que referirse, a qué se vinculan, y eso se hace prácticamente en una clase. Ya la bibliografía y los anexos y el índice ya lo vimos en proyecto, por lo tanto aquí no hay que perder tiempo. Ahora, ¿qué sí tenemos que presentar aquí? Bueno, evidentemente aquí hay que presentar el informe de investigación y también tienen que presentar las diapositivas de la sustentación. Los que van a hacer sustentación con tesis, o sea, defensa de tesis, van a presentar las diapositivas en un formato que no sé si yo se los di, pero si no ya se los voy a subir al ELSA, porque ya tenemos aula de ELSA, ya construí casi toda la unidad 1, y los que van por artículo tienen que hacer una, vamos a decir, una sustentación o una presentación, vamos a llamar así, ¿no? De su artículo, una presentación del artículo que no tiene un formato definido en diapositivas, pero nosotros hemos diseñado un formato que cada cual lo va a adaptar al formato que va a presentar en la revista para publicar. Por lo tanto, no es rígido, es flexible, ¿no? Es solo un formato de base para que tengan una guía o una matriz donde sustentar la parte de la presentación del artículo como tal. No es una defensa, es una presentación del artículo. Ese es el ejercicio final de la unidad 2. En el caso de la unidad 1, obviamente, tampoco aquí vamos a hacer examen. Aquí lo que presentaríamos es el documento, o sea, el compendio de todo el avance. Y el avance, y ahí sí quiero, bueno, ahí sí quiero que todos hablemos el mismo idioma. Esto ya lo hablé también en la reunión con los tutores. Ustedes, dentro de los productos que van a presentar en esta unidad, una de las cosas que le estoy poniendo en el ELSA es el cronograma de trabajo. ¿Por qué? Por lo que planteaba Andrea. Todos no tienen los mismos tiempos. Entonces, sí requiero que cada uno, incluso yo imagino que ya tienen esos cronogramas diseñados, me vayan enviando a mi correo institucional el cronograma, aunque después ya lo suban al ELSA, pero me vayan enviando los cronogramas de trabajo de todo el proceso de investigación, o sea, de integración curricular, me envíen su cronograma porque por su cronograma, el cronograma que cada uno de ustedes va a hacer, por ese cronograma, yo voy a requerir la entrega de los avances, tanto de los trabajos de integración curricular como de los artículos. Doctor, Entonces, sí, Byron, dime. ya, disculpe, bueno, en mi caso yo tengo hecho un cronograma tentativo por ejemplo, el test inicial, las reuniones con la
con la magíster, eh, ¿cómo se llama? La tabulación la tabulación del test y esas cosas. O sea, es un cronograma tentativo que se va a ir cumpliendo dependiendo de lo que nosotros vayamos obteniendo de los resultados, ¿no es cierto? Sí, 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 Byron. Byron, a ver, el cronograma no es más que ponerle fecha a la planificación, ¿cierto? Entonces, va a resultar de esa manera. En un cronograma, uno trata de cumplirlo de manera estricta, ¿no? O sea, para que no se te desfasen los tiempos. Pero Sí, puede sufrir afectaciones, eso se entiende, ¿no? Se entiende que sí, puede sufrir afectaciones. porque el día lunes el magíster Edwin nos envió los oficios que ya habían enviado a los asesores y entonces el lunes ya mantenimos las reuniones, vimos más o menos cómo está eso y tengo entendido que de ahí tienen los 8 días para dar la pertinencia Sí, al proyecto, sí, ¿no es cierto? así es. Entonces, eso también se pone en el cronograma, ¿verdad? Claro, Y desde claro. ahí se va Sí. empezando con el test. Por ejemplo, en mi caso le mandé el oficio para que me indique si es que el test que voy a aplicar es el que va a ir o no va a ir y eso. Entonces, todavía no nos ha dado contestación, entonces estoy a la espera de Sí, porque es que, a ver, oficialmente no se podía hacer nada hasta que no llegara los vamos a decir, oficios. la legalización, que exactamente. Claro. Entonces, a partir de ahí es que realmente empieza esto. Claro, y en la Eh, reunión que mantuvimos el lunes me dijo que sí, que no hay ningún problema que por ejemplo, en mi caso, ese test, el FMS de Gary Cook, que no es conveniente para hacerlo en los escolares de sexto año. sí, en algunos casos, compañeros, los asesores puede que les recomienden a ustedes, les sugieran cambiar algún instrumento, incorporar otros instrumentos para enriquecer la investigación. Eso está bien, eso es válido. ¿Por qué? Porque cuando hacemos la titulación uno en el proyecto, se nos pueden pasar cosas, evidentemente, a ustedes y a mí, a todos, pero no son cosas, como digo, sustanciales en cuanto a variables, objetivos, esas cosas, no. Es enriquecer la metodología, enriquecer el marco teórico. Eso yo les dije que iba a pasar, eso pasa siempre, es normal. Enriquecer la bibliografía, todo eso, ¿no? Y los asesores son personas que tienen cierta experiencia ya en investigación, en tutoría y en esa área del conocimiento. Probablemente tomó en cuenta eso, supongo yo, no sé, porque yo no estuve en esa decisión, creo que fue el director de carrera, casi seguro, perdón, del programa, el que hizo las asignaciones, ¿no? Y es su potestad también. Entonces, con respecto a eso, compañeros, creo que es importante entregar lo antes posible, no le he puesto fecha, pero lo antes posible los cronogramas. Si ustedes entran al aula del ELSA, y ahora voy a compartir el aula del ELSA, un momentito, entran al aula del ELSA, la parte fundamental del sistema de evaluación del ELSA, el de la unidad uno ya está diseñada, ¿no? El primero es el foro. En el foro lo que vamos a hablar es, la temática es hacer un análisis, ¿no? Una valoración de qué elementos usted consideró, perdón, ay, tengo un error aquí. Bueno, ya arreglo eso. A la hora de seleccionar los instrumentos de investigación, ¿no? Entonces, es solo eso, o sea, que yo vea en el foro que usted tiene criterio científico, metodológico, investigativo, del por qué eligió los instrumentos que eligió para investigar, ¿no? ¿Sí? Sí, compañeros. ¿Sí me están escuchando? Sí, Sí, doctor. O sea, Entonces, es doctor, una es evaluación bastante prácticamente simple. una validación y una justificación, digamos, de por qué vamos a utilizar tal o cual instrumento
No, no, para no es una validación como tal, es una justificación, perdón. exacto. Ustedes van a emitir su criterio de por qué en su investigación usted eligió esos instrumentos. O sea, tiene que haber un fundamento metodológico y ese fundamento yo lo voy a contrastar contra las investigaciones, ¿no? Los proyectos de cada uno. No es que cada uno hable, a ver, aquí van a hablar de cosas individuales, ¿no? Muy particulares de su proyecto, pero también hay cosas que son genéricas, ¿no? ¿A qué se vinculan los instrumentos? Se vinculan a las técnicas, ¿cierto? Y estos a su vez se vinculan en cierta medida con los métodos. Y estos tributan a quién? A los objetivos. Y los objetivos se desprenden de las variables. Entonces, perdón, de las preguntas y las preguntas de la problemática que sale de las variables. Entonces, más o menos en esa dirección. Ahora bien, yo les di tiempo amplio y suficiente para subir estos elementos a todos. El foro es para finales de mes, si no me equivoco. Eh, la, la actividad práctica experimental, como ustedes ven, ahí faltan 40 días. O sea, le di un amplio margen de tiempo. Abre esta tarea para entregar, hable el 9 de junio hasta el 16. O sea, ahí tienen 7 días para presentar, pero de ley que van a tener muchas cosas antes de esa fecha, ¿no? Entonces, los tiempos van a ser así, bien flexibles, bien extendidos. Igual con el autónomo, trabajo autónomo de la unidad uno, igual tiene tiempos muy amplios, ven, del 30 de mayo al 20 de junio, para ese día 20 días. Entonces se remiten, si quiero les muestro aquí en la configuración. Dice, se basará en el cronograma y el análisis de cumplimiento del mismo. O sea, ¿usted aquí qué va a hacer? Va a hablar, usted va a argumentar de cómo ha ido cumpliendo el cronograma y en el caso que tenga algunas inconsistencias en cuanto a lo que planificó y a lo que logró hacer, también lo fundamenta, ¿no? Y habla de por qué no se cumplieron la fecha o en qué por ciento pudo cumplir o en qué medida pudo cumplir y por qué se retrasó. O sea, habla un poco ya del proceso operativo de la investigación que opera en esa parte. Por eso, no tiene ahí esta semana, se le puse como dijo Andrea en un principio, cada cual va a hablar de su escenario particular de investigación. A partir de lo que usted planificó, por ejemplo, el programa, aquí hablamos del programa, pero el programa de la práctica experimental, también hablamos del programa que, por decía, No se le escucha, doctor. Está interferido el... Está entrecortado, no se escucha nada. Doctor Giraldo, no se le escucha. No, sigue mal el audio, parece robot, doctor. Y ahora, No, doctor, sigue igual. Nada, Doc, se le escucha entrecortado.
No sé, también la señal está muy bien, no sé qué pasa. Bien, señor. Sigue contado, yo veo la conexión de ustedes sin problema. Ahora sí ya Ya, está. ahora sí, ahora ya está mejor. Ya, entonces les decía que los tiempos para la entrega de los productos en el ELSA son amplios y la mayoría están colocados al final de la unidad para que haya tiempo de poder tener insumos para presentar. Pero aquí, importante, el cronograma, porque por el cronograma yo voy a evaluar. No es que voy a evaluar únicamente por el cronograma, pero el cronograma me va a dar a mí una referencia de lo que ustedes tienen que presentar, como van a hacer de manera muy particular, muy individual cada entrega. Digamos, no todos van a entregar quizás a la misma vez los análisis de los resultados, porque en la unidad uno, aunque sea 8 semanas, yo creo que una gran parte no va a tener todavía el análisis de los resultados concluido, porque falta todavía 8 semanas más para trabajar. Paul, dime. Doctor, bueno, no sé si, para hacer una consulta, no sé si estoy equivocado, pero no sé si es por las fechas que inicia, porque no me sale, a mí no me sale nada Sí, sí, tienes razón, Paul. Sí, verá, bien, buen es por punto. las Verán, fechas, ¿no? ¿saben qué? Yo voy a hacer lo siguiente. Yo les voy a mandar captura de las fechas a WhatsApp, porque por desgracia esa plataforma lo único que les presenta a ustedes es la fecha de entrega. Lo único. Es increíble, pero así pasa. Claro, Entonces, aquí me presenta mi fecha de inicio y fecha de final, sí, pero no hay nada en apartado, no sé qué es lo que hay que hacer. Entonces, no sé si es por lo que recién se apertura el 9, por ejemplo, que en el práctico experimental, si por lo que se apertura recién el 9 no nos sale nada. ya lo voy a revisar de nuevo, Paul. Ya lo voy a revisar. Ya lo voy a revisar. A veces esa plataforma da sus problemas, pero bueno, todo tiene solución y estamos a tiempo. Aparte, no hay que entregar nada todavía hasta dentro de unos cuantos días, así que estamos a tiempo de construir todo esto. Porque el aula, como ustedes saben, la armaron la semana anterior, o sea, justo ya antes de empezar clase. Y yo en verdad estuve, pero demasiado complicado para poder mirar para ahí. Entonces, esta semana es que he podido ir construyendo el aula y y sobre todo la parte del sistema de evaluación, que es lo que más me interesa que esté al día. Como le decía, en la materia anterior, en la unidad uno tuvimos una evaluación normal. En esta no va a haber evaluación de ningún tipo de preguntas y respuestas. En esta solo son avances del trabajo de integración y de los artículos. Ahora, pasando un poco al lado de los artículos, compañeros, eh, no nos vamos a adelantar a los acontecimientos, esperemos que llegue el documento y las orientaciones y entonces a partir de ahí nos planificamos qué mismo vamos a trabajar con relación a la construcción de los artículos. Yo tengo ya mis clases hechas, pero como hay esta orientación ahora, pues vamos a hacer un stand-by ahí y esperar que llegue información de manera oficial. Por lo pronto, yo les voy a hacer hincapié en el tema de la validación de los instrumentos. Eso es lo primero que establece la unidad uno, que es la validación y aplicación de los instrumentos. Entonces, además del acompañamiento que tengan de sus asesores, en el ELSA yo voy a ir estableciendo con claridad qué es lo que vamos a requerir como productos para evaluar. Pero además, ahorita les voy a compartir un documentico Word que se lo voy a subir pues aquí, que se lo voy a subir eh, caramba, al ELSA para que ustedes tengan de referencia qué es lo que se les va a pedir. Y como dije, la entrega va a ser en diferentes tiempos, los tiempos de cada investigación. Pero más o menos esto es lo que vamos a ver. Si está viéndose el documento, sí, Sí, doctor, sí, sí sí, está compartido. yo les voy a pasar al grupo de WhatsApp
lo que vamos a ir revisando. En el caso de la unidad 1, vamos a revisar primero el proceso de selección de los instrumentos y ahí entra lo que les dije de la solicitud que tienen que hacerle a su asesor de que está de acuerdo, que él da, vamos a decir, el visto bueno de que esos son los instrumentos adecuados, ¿no? Lo segundo es la validación de los instrumentos que requieran validación. Eso me imagino que ya lo están haciendo. Después que Doctor, tengan, sí, doctor, en el primer punto, en donde dice selección de instrumentos, por ejemplo, el documento calificable sería el oficio. claro, el oficio, no, bueno, no tiene que ser un oficio exactamente, pero sí tiene que haber una firma, un documento con una firma del asesor, donde el asesor ya le está dando a usted, no a mí, a usted. O Sí, sea, sí. ese oficio no va dirigido a mí, ese documento no va dirigido a mí, va dirigido a usted, donde él le está dando el visto bueno de los instrumentos. ¿Sí? Ya, Así es, después. sí, pero nosotros ya le mandamos el oficio y en mi caso, como le dije, ya le mandé el oficio, estoy esperando que me conteste que sí conviene. Ya me lo dijo verbalmente, pero como usted dice, tenemos que tener algo firmado, ¿no? Sí, eso, yo sé que algunos de los asesores, vean señores, yo tengo mi forma de trabajar y a alguna gente no le gusta como yo trabajo, pero yo trabajo a mi criterio y bueno, nunca he tenido problemas con esto. A mí me gusta trabajar de manera organizada, respaldando el trabajo para que después no aparezcan contradicciones, ni que yo dije esto y después dice, no, yo no dije esto, yo dije lo otro. No, no, no. Documentos con evidencias para que, porque ¿saben qué pasa? Que al final, si algo sale mal, en algún momento, que espero que no, y no lo hago por eso, sino simplemente para cuidarlos a ustedes y cuidarme yo desde la materia, la culpa nunca cae en el piso, ¿no? Entonces, aquí hay que establecer responsabilidades porque en algunos casos, y me ha pasado antes también, los asesores o sea, ellos no tienen claro el papel que ellos tienen que desempeñar. Entonces, los asesores tienen que adquirir cierto nivel de compromiso porque ellos tienen una responsabilidad adquirida cuando asumen una asesoría, directa o indirectamente, ¿no? Entonces, eh, como estamos haciendo modificaciones en los proyectos y demás, pues es importante que haya una validación de los instrumentos. Eso se requiere en cualquier investigación, en cualquier lugar. Hay instrumentos que son de creación, o sea, que no son estandarizados. Y en el caso de los estandarizados, pues que haya una concordancia, vamos a decir así, en lo que se propone en el proyecto y lo que se va a aplicar ya en el trabajo de integración. Como tercer punto está iniciar la construcción del artículo en el formato de la dirección de posgrado. Así está establecido y yo no pongo las reglas de juego. Yo me voy a suscribir a lo que orienta. Revisión de las aplicaciones, o sea, de las aplicaciones de los instrumentos. Revisión. Aquí vamos a hacer análisis de cómo aplicaron instrumentos, de cómo los aplicaron, el contexto de la aplicación, los tiempos, los sujetos de estudio, si tuvieron que utilizar alguna herramienta tecnológica, etcétera, etcétera. De eso vamos también a conversar, ¿no? En los encuentros. Después viene el procedimiento del análisis de los datos. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Que va a ser variado en dependencia de los tipos de investigación, de las técnicas que vayan a aplicar, técnicas estadísticas o de valoración que vayan a aplicar. A continuación va a venir la estructuración del análisis, ya propiamente del trabajo de integración y de los artículos, ¿no? La estructuración del análisis, sobre todo en recursos visuales,
como, y organizativos, como las tablas, los gráficos, imágenes, lo que ustedes crean que es, incluso, o sea, a veces se usan fotografías con diseños, etcétera. Eh, lo que ustedes entiendan que va a aportar al tema del análisis de resultados. Y por último sería la presentación de la discusión, donde hay que establecer con mucha claridad la contrastación de los resultados de la investigación respecto a lo que se ha investigado previamente, o sea, a lo que establecen otros autores eh, en temáticas, vamos a decir, semejantes, ¿no? En la unidad 2 es mucho más simple la unidad 2, la unidad 1 tiene más trabajo. Perdón, si en algunos casos, que va a pasar, en algunos casos, estos elementos de la unidad 1 no son completados en esas 8 semanas, que sé que va a ser así con algunos, entonces no hay problema porque los analizaríamos dentro de la unidad 2 o para calificar, vamos a calificar hasta donde estén, ¿sí? Pero evidentemente hay que hacer una revisión completa de estas partes del trabajo y las haríamos dentro ya de la unidad 2, porque los tiempos se van a manejar de esa manera. En la unidad 2, ¿qué veríamos? Veríamos conclusiones, las recomendaciones, que hay algunos formatos para estructurar las conclusiones y las recomendaciones, ya lo vamos a dar en clase como conferencia. La bibliografía, que ya ustedes saben, norma APA y ya la tienen construida en gran medida. Los anexos, que ya tienen varios, pero que hay que incluir otros que reglamentariamente deben estar. Y los índices, que ya ustedes los tienen construidos, solo que ahora se van a ir incorporando elementos al índice, como decía, en cuanto a los resultados, la discusión, las conclusiones, las recomendaciones, ¿no? Y al final, lo último que van a entregar como insumo va a ser la construcción de las diapositivas, tanto para la sustentación del trabajo de integración curricular como para la presentación de los artículos científicos. Hasta aquí, compañeros, ¿alguna duda? ¿Algo que no quedó claro en cómo se va a trabajar? Profe, yo tengo una duda. Sí, ¿Sí le puede proyectar otra vez lo que estaba, el sí, documento? claro, Ya. claro que sí. A ver, En la unidad 1. Ya ahí, donde está validación de instrumentos. sí. Luego de la validación, ¿no sería ideal ya la aplicación de los mismos? Y para eso necesitamos la solicitud, porque al momento de graduarnos es un requisito que nos ¿De, piden ahí de para qué, poder, de qué solicitud tú me estás hablando? para la apertura en la institución que vamos a Ah, realizar. no, pero eso es un documento, vamos a decir, legal, ¿no? Ajá. No, no, eso no es parte del contenido del sílabo, de la materia, no. Eso es un documento reglamentario que ustedes tienen que tener, evidentemente, y eso va en los anexos. En los anexos no, creo que va, sí, en los anexos, En anexos. sí. Entonces, no, no, eso no es parte del contenido como tal. Claro, tú lo dices por el momento en que hay que hacerlo, ¿no? Sí, por las fechas. Por la fecha, claro. Pero no, ni siquiera eso tienen que incluirlo en el cronograma, señores. No, no. En el cronograma deben tener un poco esto que está en el documento Word que les voy a pasar, pero además ustedes son libres de incluir en ese cronograma, que acuérdense que ahora el cronograma no es una parte estructural del trabajo, eso fue en proyecto, pero simplemente ustedes cogen ese diagrama que tienen ahí y lo amplían o simplemente parten desde el inicio de la validación de los instrumentos. Y de ahí para allá incluyen en el cronograma todo lo que ustedes consideren que puede estar dentro de la planificación. Y pueden, yo por ejemplo a veces pongo cumplimiento por objetivos, ¿no? Cuando hago un cronograma yo lo pongo por objetivos.
y hago la derivación o la subderivación del objetivo. Bueno, es una forma que hay de hacerlo, ¿no? No es la única, hay varias. Pero ustedes ahí, yo los dejo en libertad de que ustedes estructuren su cronograma a criterio. Lo que sí tienen que respetar es la guía metodológica, ¿no? Que hay partes fundamentales y también tienen que respetar dentro de la medida de lo posible, digo, dentro de la medida de lo posible, el contenido que va en la unidad número 1, porque de ahí yo voy a evaluar. Pero como dijo al principio del encuentro la compañera Andrea, hay investigaciones, el caso de la de ella, que en la semana 8 todavía no va a estar concluido el proceso de resultados. Entonces, evidentemente se va a extender. Pero lo que tengan visto, lo que tengan hecho hasta ese momento, pues lo ponen y eso se va a entender. Pero para yo referenciarme de por qué usted no sube todo el acápite, o sea, toda la parte de análisis de resultados, usted tiene que tener, o sea, yo tengo que tener su cronograma, yo voy a contrastar contra eso. Porque si usted me pone que en la semana 7 usted va a terminar con el análisis de los resultados, entonces tiene que subirme completo el análisis de los resultados, ¿entiende? Y si usted pone que en la semana 8 usted todavía está haciendo aplicaciones, encuestas, o todavía eso está para la semana 10 o la semana 11, entonces yo lo sé dónde, en su cronograma. Usted lo va a tener puesto en el cronograma, segunda aplicación o lo que sea que vaya a hacer en ese tiempo, y entonces ya yo entiendo por qué razón usted, cuando subió la evidencia en la unidad 1, no subió completamente esa parte, y es porque usted todavía está en el proceso de análisis o de obtención de la información para el análisis de los resultados. Eso nomás, compañeros. ¿Se entiende esta parte? O sea, esto es flexible, no es lo mismo para todo, no es rígido, no es la regla, esto se adecua a sus cronogramas. Por eso, a la hora de armar su cronograma, tienen que hacerlo bien, bien planificado. Ah, como dijo Byron, que sí puede ser que se modifique, que algo se mueva de fecha. Claro, eso va a pasar. A muchos le va a pasar porque hay elementos que no son de nuestra competencia o de nuestro control. Puede pasar algo que impida que podamos cumplir a tiempo o con lo que teníamos planificado, pero eso, o sea, no creo que vaya a afectar para nada la calificación de esa evaluación dentro de la unidad. Entonces, esto para que tengan tranquilidad, o sea, van a ir avanzando al paso de cada cual, de lo que le exige su investigación. Y esto obviamente también va a estar supervisado por sus asesores. Sí, compañeros, ¿entendemos esto? Este encuentro es un poco así para organizarnos, y ya en el encuentro de mañana y pasado, pues sí sería de ya empezar a remitir los cronogramas, porque se supone que es lo primero que se hace, establecer una planificación de trabajo. Eso es el cronograma, una planificación de trabajo. Y entonces, los que ya tengan los documentos enviados por los asesores de la aceptación o de la validación, el visto bueno, de sus instrumentos, y los que tengan también ya algunos validados, pues lo van poniendo en una carpetica para cuando se abra la evaluación que va a vincularse a esto, entonces lo suben. ¿Sí? Eso nada más. ¿Algún planteamiento, compañeros? ¿Alguna cosa que quieran decir? ¿Algo que no quedó claro? Profe, entonces los que tenemos validados los instrumentos ya podemos aplicar Ya y pueden bueno, empezar a aplicar. Claro, es que y- para aplicar tienen que tener validados los instrumentos y el visto bueno del asesor. Sin eso no pueden empezar a aplicar. A ver, por lo general, para aplicar se espera el informe del asesor de coherencia y pertinencia. Eso es lo que está reglamentado. Pero ya eso, señores, ustedes lo manejan a lo interno con su asesor. Si el asesor le dice, oye, sí, no te preocupes, yo revisé el trabajo, yo te envío mañana, pero si quieres ya desde hoy, pues
No veo que haya ningún problema con eso. Simplemente que usted sí tiene, desde el punto de vista legal, tiene que poner todas las fechas de aplicaciones y demás. Esas fechas sí, en caso que tengan que poner fechas, que yo creo que van a tener que ponerlas, ¿no? Pero como todas las, o sea, no hablo en absoluto porque no todas las investigaciones funcionan igual. Por eso, o sea, es la particularidad de cada cual. Pero sí tiene que ser fecha posterior al informe de coherencia y pertinencia. Nada se puede hacer antes de eso. Nada. Aunque usted ya envíe a un experto para que le haga la validación, sí tiene que decirle, a ver, espérate un segundito y envíame después de la fecha que el asesor me dé de coherencia y pertinencia. Así tiene que ser. Eso es legal, o sea, es un requisito legal que tenemos que respetar. A los míos, yo esta semana ya les voy a dar. He revisado algunos, la mayoría, bueno, yo, a ver, yo no me contradigo en lo que planteo como forma de trabajo. Algún señalamiento sencillo le voy a hacer a algún proyecto, pero de manera sustancial los proyectos continúan, tal y como están. Ya ustedes defendieron eso y eso yo lo voy a respetar. Entonces, particularmente los 5 que están conmigo, ¿no? Entonces, por ahí, bueno, un poco de tranquilidad con eso. Y espero que la mayoría de los asesores eh, sean un poquito cautos con esto, porque en definitiva los proyectos están suscritos todos, ya tienen una calificación, están todos dentro de la normativa que establece el CES, Reglamento de Régimen Académico, y están dentro de uno de los 3 tipos de investigación que se pueden realizar para posgrado. Por lo tanto, o sea, no veo mayor problema ahí. Compañeros, de mi parte es todo, si no hay ningún tipo de planteamiento con eso, entonces puntualizo, por favor, lo antes posible, cuando digo lo antes posible, esta semana, los cronogramas, sobre todo, los cronogramas y las validaciones. Es lo que más me interesa, las validaciones, no el oficio. A ver, si el asesor le entrega ese oficio o ese documento, perfecto, no hay problema. Pero más que todo lo que me interesa tener bien claro es las validaciones de los instrumentos que ustedes crearon. Eso sí me hace falta tenerlo antes que empiecen a aplicar. Por lo tanto, ustedes mismos se van a premiar de tiempo, porque si quieren empezar a aplicar esta semana o la semana que viene, recuerden, la validación sí tiene que tener fecha anterior a la aplicación. Ahí no se pueden equivocar, porque eso después nos observan a nosotros. O sea, el instrumento no puede tener una fecha de validación posterior a la aplicación, porque entonces hicieron malas cosas. ¿Sí? Aquí todo tiene un orden y hay que respetar ese orden. Entonces, pertinencia, validaciones, aplicaciones, en ese orden. ¿Sí? Pertinencia, validaciones, aplicaciones. Para el caso de los míos, ya les pedí que me enviaran, algunos ya lo hicieron, los proyectos a mi correo. ¿Sí? No sé que ustedes hayan hecho algún cambio, alguna cosita. Entonces, versión definitiva de los proyectos a mi correo, sobre todo para este tema de los instrumentos, para yo tratar de darle el oficio lo antes posible, ¿no? Y bueno, en este caso yo también soy el profesor de la materia, pero igual tengo que emitirle el documento a los 5 que están conmigo. Ya, pero tienen que enviarme ustedes el oficio de solicitud. Ojo, tienen que enviar el oficio de solicitud, toditos, solicitándole a los asesores, ¿ok? No que le pase un WhatsApp ni nada de eso. Vamos a hacerlo bien hecho, ¿sí? Compañeros, de mi parte es todo. Nos estaríamos viendo mañana entonces a las 8 de la noche. Mm, Muchísimas gracias. Profe, buenas noches. Una preguntita. Sí, Omar.
¿Cómo está? Usted me estaba comentando que luego de la reunión para indicarnos algo de los instrumentos, bueno, Sí, a mí, sí, sí. ya listo, profe. Profe, Pues profe, en todo caso, a ver, Omar, para no complicarlo tanto, yo les voy a dar información individual a cada uno en el grupo WhatsApp. Ya voy a individualizar y a particularizar qué tienen que hacer y por ahí mismo ya, o por el correo, ya les paso ya eh, lo que tiene que hacer cada uno, porque ya yo tengo visto la mayoría de los proyectos, ¿sí? Ya listo, profe, listo, profe, muchas profe, gracias. doctor, gracias. Ya. Profe, Sí, sí, Franklin. me regala un minutito al final ahora que ya Ya, salgamos. ya listo. Ok. Ya, compañeros. Muchas gracias entonces. Ah, perfecto. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. profe.